Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de TN23. Soy Alejandra Mena y al lado de Axel Cardona les presentaremos a ustedes lo más relevante. Bienvenido, Axel. ¿Qué tal, Alejandra? Por supuesto, iniciamos con nuestros titulares. 16 diputados electos no asumirán curules según Tribunal Supremo Electoral, la mayoría por procesos de antejuicio. Confirman primer caso de virus Zika en paciente de Zacapa. Autoridades declaran alerta nacional epidemiológica. Sector empresarial se opone a iniciativa de incrementar ISR. Prevé incremento de precios y baja competitividad. Vendedores de pirotecnia interponen amparo contra Diaco por prohibición en comercialización de algunos productos. Atacan con armas de fuego a 2 hermanos en la Reinita Zona 6. Uno de ellos muere en el lugar. En internacionales, inicia juicio contra 5 personas acusadas de robar información clasificada del Vaticano. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que según el Tribunal Supremo Electoral, 16 diputados electos no podrán asumir al cargo, la mayoría de ellos por procesos de antejuicio. Luego que el 6 de septiembre y el 25 de octubre en primera y segunda vuelta respectivamente, los guatemaltecos acudieran a las urnas para elegir a sus autoridades, únicamente quedaba pendiente la adjudicación de diputaciones. El Tribunal Supremo Electoral, por medio de los magistrados de este ente, oficializaron la adjudicación de estas diputaciones, quedando sin poder asumir los cargos el próximo 14 de enero 16 candidatos a diputados, entre los cuales 12 fueron por tener antejuicios, 3 por ser contratistas del Estado y 1 por parentesco. Luego de analizar adecuadamente la legislación guatemalteca, especialmente lo que corresponde al artículo 113 constitucional, el artículo 164 en su inciso B, ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala, y las demás disposiciones que corresponden. Hemos llevado a cabo el día de hoy el análisis correspondiente a profundidad luego de obtener informaciones de las diferentes entidades del Estado. Emitimos, en cuanto a las adjudicaciones, los acuerdos del 466 al 490 de esta misma fecha. El magistrado Rudy Marlon Pineda, presidente del ente electoral, dijo que al finalizar el análisis de la información recabada, 16 de los candidatos electos a diputados no asumirán, 12 por tener pendientes proceso de antejuicio, 3 por ser contratistas del Estado y 1 por parentesco. Graciela Emilene Aquino Mazariegos, departamento de Huehuetenango, por antejuicio. Mirza Judith Arreaga Mesa de Cardona, Huehuetenango, por antejuicio. Luis Adolfo Chávez Pérez, Huehuetenango, por antejuicio. Número 4, Mario Israel Rivera Cabrera, Quiché, por antejuicio. Ernesto Calachig Riz, Quiché, por antejuicio. Jimmy Ronald Reinish Camparich, Quiché, por antejuicio. Gudi Rivera Estrada, Guatemala, por antejuicio. Baudilio Elinoet Ichos López, Chiquimula, por antejuicio. Mario Gerardo Llanes Guerra, Petén, por antejuicio. Oscar Armando Escribá Morales, Jutiapa, por antejuicio. Jaime Antonio Martínez Loaiza, lista nacional, por antejuicio. Delia Emilda Bac Alvarado, lista nacional, por antejuicio. Juan Fernando López Fuentes, Quetzaltenango, contratista. José Edmundo Lemus y Fuentes, Quiché, por contratista. Jaime Benedicto Cáceres Ara, Sololá, por contratista. Jafet Ernesto Cabrera Cortés, por parentesco.
El magistrado Rudy Marlon Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha mencionado que la ley electoral y de partidos políticos otorga el derecho a estos 16 candidatos electos a diputaciones el poder impugnar la decisión del Pleno de Magistrados. Sin embargo, él considera que esta decisión ha quedado en firme. Solamente espera que una corte pudiera resolver alguna acción presentada por los candidatos. Porque cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Luis García. Más de una decena de trabajadores del Ministerio de Ambiente fueron removidos de sus cargos. El cambio obedece a un proceso de revisión de contratos que fueron avalados por gestiones anteriores. Más de 15 trabajadores que ocupaban plazas innecesarias dentro del Ministerio de Ambiente fueron destituidas, confirmaron autoridades de esa cartera. La remoción de personal obedece a un proceso de revisión de contratos que fueron avalados por gestiones anteriores. Aunque no fueron muchas las plazas que tuvimos que cancelar, sí fueron algunas, y de alguna forma en esta época de austeridad del Estado, cualquier eficientización es buena. ¿Un aproximado de plazas? Creo que fueron 18 o 19. En la medida en la que vayamos encontrando, por ejemplo, les puedo decir, hay una clínica en el ministerio y habían 3 médicos. Hicimos una encuesta entre los empleados sobre los médicos. Vimos que 3 médicos era excesivo para esto. Me parece que no es a nivel de ministro, sino es a nivel de viceministro de Ambiente. Porque en el Viceministerio de Ambiente es donde está la unidad de gestión ambiental, que es la que hace todo el tema de los estudios de impacto ambiental, y esto se relaciona con los viceministros de Ambiente desde que fue fundado el ministerio en el año 2000, me parece. El funcionario comenta que presentaron una serie de denuncias ante el Ministerio Público contra exfuncionarios que avalaron licencias ambientales anómalas. Será el ente investigador el que determine la responsabilidad de los mismos. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Bueno, y una deuda superior al 1.000.000 de quetzales motivó a la suspensión de un convenio entre Fundabiem y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Carlos Eggenberger, director general de Fundabiem, dio a conocer que a partir de la fecha queda suspendido el convenio de cooperación que mantuvieron desde 2009 con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La falta de pago por más de 1.100.000 quetzales ha obligado a Fundabiem a suspender el citado convenio. En el mes de septiembre recibimos una notificación de parte de ellos en donde formalmente se comprometían a hacernos un pago en el mes de octubre. Este pago no se dio y obviamente no podemos seguir. O sea, al final del día para nosotros implica un riesgo económico muy importante porque, repito, estos recursos que nosotros no hemos recibido del convenio, pues los hemos tenido que poner de la recaudación de la Teletón. El personal que atiende el convenio de la Secretaría de Bienestar Social, las puertas de la Fundación están abiertas para estas 575 familias. Entendemos que a algunos les va a ser muy difícil porque hay algunos casos muy complicados. Por ejemplo, estoy pensando acá en el ALI de España, hay algunos casos muy complicados que seguramente las familias no van a poder trasladar a los niños a los centros de rehabilitación. Sin embargo, pues las puertas de la Fundación están abiertas. Eggenberger agregó que los más de 500 niños que han sido beneficiados con el programa y sus familias tendrán abiertas las puertas de Fundabiem en los diversos centros con que cuenta la organización. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García. Hoy se llevó a cabo el 6º Congreso Nacional de Producción Más Limpia. Se estima que más de 400 empresas han adoptado esta forma de operar con la intención de optimizar la eficiencia energética. Ayudamos a que las empresas entiendan cómo pueden mejorar sus procesos, ayudando al tema ambiental, pero también reduciendo sus costos, haciendo productos haciéndolos más eficientes los procesos y haciendo mejores productos para el consumidor. Muchas de las propuestas que le hacemos a las empresas son recuperables en menos de un año, cosa que casi ninguna inversión en la industria se logra recuperar tan rápido. Bueno, y para evitar problemas como los ocurridos en la otorgación precisamente de licencias ambientales, se buscará realizar modificaciones al reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental.
retraso en la otorgación de licencias, errores en procedimientos y clasificación es lo que provoca el actual reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, dicen autoridades del Ministerio de Ambiente. Ante ello, prevén que antes que finalice el año, se reforme el Acuerdo Gubernativo 60-2015 con el fin de regular permisos tipo C, que en su mayoría corresponden a tiendas, panaderías, comercios, entre otros. Estas actividades tipo C, que es la que nosotros vamos a desregular y transformarlos en autorregistro con declaración jurada. ¿Cuántas empresas serían esas tipo C que ahora tendrían que rendir una? Representan más o menos las 2/3 partes de todos los expedientes. O sea, no les sabría decir en este momento cuántos expedientes son, pero lo que hay en este momento en proceso son más o menos 1.100 expedientes, de los cuales, si son las 2/3 partes, imagínense unas 700 son tipo C. Las otras son de actividades como compañías hidroeléctricas, urbanizaciones, industrias grandes, esas son las tipo A y B. La propuesta presentada sobre la posible modificación del impuesto sobre la ISR ha sido rechazado por representantes de la Cámara de Industria, ya que a decir de estos podría generar reducción de la competitividad. La Cámara de Industria mostró su rechazo a la propuesta presentada en el Congreso sobre la posible modificación del impuesto sobre la renta ISR. Industriales comentan que las reformas al tributo podría generar incremento en el precio de productos de la canasta básica, desempleo y reducción de la competitividad. Yo creo que es una propuesta para empobrecer a los guatemaltecos. O sea, nosotros seguimos insistiendo que no estamos en contra de los impuestos, simple y sencillamente porque lo que hacen es reducen la inversión en el país. Hemos estado promoviendo inversiones como el Foro de Competitividad de las Américas para atraer inversión, y lo único que hacen con estos impuestos es que ahuyentan a las inversiones. Ahuyentar las inversiones es ahuyentar y quitarle la oportunidad a los guatemaltecos y a los empleos a los guatemaltecos. Cuando los impuestos se suben, todos los ciudadanos debemos de estar claros que los precios de los productos van a subir. Y al subir los precios de los productos, lo primero que pasa es que el gap de la pobreza va a crecer, y lo único que estamos haciendo es empobreciendo a los guatemaltecos. Castillo dice que es necesario combatir a las redes de corrupción que generan 20.000 millones de quetzales en pérdidas antes de crear nuevos impuestos. Es momento de hacer una breve pausa en información. Volvemos con más aquí en TN23. Bien, estamos de regreso con más información. Y un presunto integrante de una clica de la Mara Salvatrucha, sindicado de sicariato, fue capturado durante allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron 6 allanamientos en distintas zonas de la ciudad capital. Como resultado, se reportó la captura de un presunto sicario, miembro de una clica de la Mara Salvatrucha. Agentes del Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil están informando sobre una persona que ha sido detenida en un allanamiento, específicamente en el sector de la colonia Casatenango, ubicada en la zona 17. Allí la Policía Nacional Civil ha capturado a un integrante de la Mara Salvatrucha, específicamente de la clica Pigüis Locos. Es un presunto sicario, presunto responsable de haber participado en la muerte de un piloto de tuk-tuk el año pasado en un sector de la zona 18. Hoy la Policía Nacional Civil está reportando la detención de Erasmo Giovanni Arroyo Escobar, de 33 años, apodado El Dientudo, quien tiene una orden de captura que los indica del delito de homicidio, y por tal motivo está siendo puesto a disposición del juzgado correspondiente. Se presume que el capturado se dedicaba a cobrar extorsiones en sectores de la zona 18. Según informó la PNC, en uno de los lugares allanados se incautaron prendas de vestir que posiblemente eran utilizadas por el detenido cuando realizaba atentados contra las personas que se negaban a pagar la extorsión. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. 2 hermanos fueron atacados con armas de fuego en la colonia La Reinita, esto en la zona 6 capitalina. Una de las víctimas falleció en el lugar. Un ataque armado registrado en la 26 calle y 25 avenida zona 6, colonia La Reinita,
dejó como saldo una persona fallecida y otra trasladada al Hospital General San Juan de Dios por bomberos voluntarios. Así es, son 2 personas de sexo masculino. Una quedó en el lugar, frente al numeral 26A de Colonia La Reinita, zona 6. Él presenta varias heridas de proyectil de arma de fuego en lo que es el cráneo. ¿Fueron identificadas estas personas, oficial? Así es, las personas fueron identificadas por la madre. El fallecido se llama Bernabé Raimundo García, de 18 años. Asimismo, otra persona fue trasladada, también hermano del fallecido, Ernesto Raimundo García, de 19 años. Escenas de dolor se observaron cuando los familiares llegaron al lugar para identificar a las víctimas. Vecinos solicitaron mayor seguridad en la colonia y mostraron su indignación debido a que el ataque se registró a escasos metros de la subestación de la Policía Nacional Civil. Ellos eran mi vecino, sin embargo ayer estábamos platicando con él y él me decía que por qué no lo acompañaba yo a la iglesia. Yo le dije, de repente voy mañana, le dije, y mire la sorpresa que nos dan. ¿Iban a la iglesia? Sí, ellos iban a la iglesia. Ellos no tenían enemigos, no tenían a nadie. ¿Nunca les comentaron si tenían alguna amenaza? No, ellos no se meten con nadie. Ellos eran muy tranquilos. Lo que necesitamos aquí en la colonia es seguridad. Porque miren, los policías no es de hablar mal, pero aquí han pasado muchas desgracias y ellos lo que hacen, bajan la persiana. Sí, ahí a la par. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, un ataque armado cobró la vida de un hombre en las cercanías del mercado de la terminal. Testigos indicaron que la víctima no era conocida por el sector. Un ataque armado registrado en la primera avenida y segunda calle de la zona 9 capitalina, a cercanías del mercado de la terminal, dejó como saldo a una persona de sexo masculino fallecido. Esta persona no pudo ser identificada por los socorristas de los bomberos voluntarios. Vamos a dar a conocer que el personal paramédico de bomberos voluntarios de la estación central fue alertado a la segunda avenida frente al 2-18 de la zona número 9 capitalina, donde localizaron a una persona de sexo masculino que tenía heridas provocadas con proyectiles de arma de fuego. Se intentó restablecerle los signos vitales, pero fue imposible salvarle la vida, ya que las heridas las tenía en partes vitales del cuerpo, por lo que se notificó a las autoridades de este hecho. La víctima no fue posible identificarla, de aproximadamente 30 años de edad. Vestía de la siguiente manera: zapatos de color café, pantalón de lona negro, una playera blanca con azul. Según indicaron los trabajadores y vecinos del sector, esta persona no es conocida en el área, por lo que se descarta que sea algún trabajador del mercado de la terminal o alguno de los transportistas, dueños de los camiones que se encargan de llevar frutas y verduras a los diferentes locales de la terminal. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Una mujer se salvó de morir soterrada en una colonia de la aldea Chichimecas, esto en Villa Canales. En horas de la mañana, un deslizamiento de tierra se registró en la colonia Vista al Lago de la aldea Chichimecas, esto en el municipio de Villa Canales, dejando como saldo a una persona de sexo femenino trasladada herida hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por parte de bomberos voluntarios. Sí, efectivamente, queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fueron alertados a la quinta avenida 1-18 de la colonia Vista al Lago, zona 2 de la aldea Chichimecas del municipio de Villacanales, donde una persona de género femenino quedara soterrada luego de que un deslizamiento de tierra se produjera de un cerro y este cayera sobre su vivienda, dejándola completamente soterrada. Afortunadamente, bomberos voluntarios llegaron a tiempo, lograron rescatarla con vida y la trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde fue identificada como Reina Juliana López, de 29 años de edad. Los vecinos de la colonia Vista al Lago, de la aldea Chichimecas, indicaron que existe temor por posibles deslizamientos de tierra en lugares cercanos. Bueno, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos consideran que el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer es una fecha para reflexionar e implementar acciones que promuevan de esta manera su seguridad y, por supuesto, el desarrollo. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, Miriam Domínguez, a cargo de la Defensoría de la Mujer, dijo que esta fecha fue establecida por Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999,
cuyo fin es el establecimiento de políticas para evitar la violencia en contra de las féminas en el mundo. Desde ese año a la fecha ha habido avances significativos tanto en materia legislativa como lo es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, la Convención para la eliminación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará, que son instrumentos en los cuales da margen para que el Estado de Guatemala ratifique y se comprometa para también legislar a favor de la violencia contra las mujeres. Sandra Gularte, a cargo de la Defensoría de Víctimas de Trata, dijo que cada día se reportan más casos de violencia, trata y asesinato de mujeres. Gularte agregó que un alto porcentaje de las víctimas son niñas. Son tres formas de explotación sexual: la prostitución infantil, la pornografía infantil, el turismo sexual infantil. Esta información está documentada a partir de los datos que refleja la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata del 2009 al 2015, donde reflejó que la niñez y adolescente víctima de la prostitución infantil suma aproximadamente 473 víctimas, de las cuales el 89% son mujeres, niñas. Ha sido implementado un nuevo centro de monitoreo de la Policía Nacional Civil, con el cual se pretende reducir los casos de violencia en zonas de alto índice delincuencial. Un nuevo centro de monitoreo se implementó en las oficinas del Distrito Central de la Policía Nacional Civil, como parte del modelo policial de seguridad integral comunitaria. En este centro se tendrá control de los lugares de mayor incidencia criminal en la ciudad capital. Se cuenta con una sala de análisis que cuenta con 12 agentes, destinados 2 por cada comisaría, que llevan el control referente al análisis delincuencial. Se cuentan con un programa que se puede marcar los mapas, unos mapas de calor y un mapa de puntos, donde el mapa de puntos nos refleja el punto, la zona, el lugar donde se está ocurriendo el hecho delictivo. El mapa de calor pues nos muestra la densidad, donde se concentra el mayor número de hechos. En base a eso pues se analiza y se implementan estrategias para combatir el índice delincuencial. El centro de monitoreo será de utilidad para las comisarías de la PNC que integran la ciudad de Guatemala. Según las autoridades, posteriormente se implementará en otros municipios. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y en lo que va del presente año se ha registrado un incremento de accidentes viales que han dejado saldos lamentables. En su mayoría se debe al exceso de velocidad. El Departamento de Tránsito de la PNC registra en lo que va del año más de 1.300 personas que fallecieron a causa de un accidente vial. El exceso de velocidad, uso de dispositivos celulares, ingesta de alcohol son las principales causas del incremento de casos. Las estadísticas que el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito tienen hasta el mes de octubre del 2015 se reportan 5.547 hechos de tránsito, 1.349 fallecidos y 7.128 personas lesionados. Lamentablemente hay un incremento en comparación del año 2014 y las causas pues continúan siendo el conducir en estado de ebriedad, no respetar los límites de velocidad, no respetar las señales de tránsito, y también el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito presentó un dato importante, que las edades de los conductores que se ven involucrados en estos hechos son de 18 a 35 años, y esto es preocupante ya que es la población productiva en nuestro país y que en su momento también afecta la economía de Guatemala. Derivado de las fiestas de fin de año, se prevé que la cifra de accidentes de tránsito se incremente. Por ello, se recomienda a automovilistas conducirse con precaución. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Inicia juicio en contra de 5 personas acusadas de robar información clasificada del Vaticano. Esta y otras noticias en nuestro resumen internacional. En el banquillo se sientan 5 acusados, ninguno de ellos ciudadano del Estado Vaticano. Solo el sacerdote viejo está detenido desde hace casi un mes.
y junto a él están imputados su ayudante, una relaciones públicas italiana que, como ellos, formó parte de la comisión del Papa para ordenar las cuentas vaticanas, y los 2 periodistas autores de los libros que contienen los documentos confidenciales filtrados. Nos juzgan en un estado donde la libertad de información y prensa no existe, ha dicho esta mañana el autor de Via Crucis. Es la primera vez que el Vaticano juzga a periodistas y todos se enfrentan a posibles penas de hasta 8 años de cárcel por revelación y publicación de documentos secretos, en base a una nueva ley promulgada por el Papa Francisco tras la filtración de las cartas secretas de Benedicto XVI. Los interrogatorios empezarán el lunes y el primero es el del sacerdote español Lucio Vallejo, al que además acusan de asociación para la difusión de esos documentos confidenciales, lo que aquí se considera un agravante. Hoy hay tensión entre 2 países miembros de la OTAN que podría llevar a incluso un futuro conflicto bélico. La Fuerza Aérea de Turquía derribó un cazabombardero ruso que había incursionado en el espacio aéreo de Turquía cerca de la frontera con Siria. Ese es el momento en que el avión cae. Ambos pilotos pudieron salir del avión en paracaídas, pero uno de ellos murió. El otro fue capturado por militantes sirios. Turquía dice que le advirtió a los pilotos que abandonaran su territorio 10 veces en un periodo de 5 minutos sin respuesta. El presidente ruso Putin reaccionó furioso asegurando que esto es una puñalada por la espalda por parte de Turquía y acusó a ese país de ser cómplice de los terroristas. Así que situación preocupante en esa parte del mundo. Fíjese bien cómo este individuo, identificado como Armando Montalvo, de 29 años, se comporta frente a la oficina de un centro de entrenamiento de luchadores en Orlando, Florida. Este video, captado por un empleado desde el interior y por una cámara de seguridad, muestra cómo grita, golpea la puerta, le hace un gesto obsceno y se tira al piso imitando movimientos de artes marciales, asegurando que sería un buen luchador. Según empleados, Montalvo estaba obsesionado con una empleada del lugar y campeona de lucha. No era la primera vez que había causado problemas en ese gimnasio. Contra él pesaba una orden de restricción, pues había hostigado a los empleados y hasta esparcido heces fecales. En esta ocasión dijo que sabía que lo encerrarían por el resto de su vida. Minutos después llegó la policía y le ordenó que pusiera las manos en alto. En vez de obedecer, Montalvo corrió hacia uno de los agentes. Se escucha cuando los empleados dicen que le van a disparar con una pistola taser. Segundo después, uno de los policías abre fuego y Montalvo cae al piso herido en el hombro. Mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informa que para facilitar trámites y garantizar ingresos para el Estado, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, ha decidido autorizar la exoneración de multas, por un lado, en un 90% a aquellos extranjeros que se han excedido en el plazo que se les autorizó para residir en territorio guatemalteco. Por otro, también en un 90% para quienes no hayan liquidado de manera extemporánea los tributos contemplados en la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Dichas autorizaciones se publicaron hoy en el Diario Oficial a través de los acuerdos gubernativos 234-2015 y 235-2015 de la Presidencia de la República. Las disposiciones referidas tienen la intención de no perjudicar a quienes hayan infringido los plazos de las leyes ya citadas, pero también se pretende incentivar el pago de los tributos que no han sido percibidos por el fisco debido a las omisiones ya aludidas, pues la exoneración es solamente el 90% de las multas y recargos, no así de los impuestos propiamente dichos. Es momento de hacer una breve pausa en información. Volvemos con más aquí en TN23. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos informándole. Autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer que luego de haber realizado las pruebas necesarias, a un paciente originario de Zacapa fue detectado con el virus del Zika, convirtiendo así
en el primero registrado en el país. Autoridades de salud confirmaron el primer caso de virus Zika luego de practicar diversos exámenes a un paciente originario de Zacapa. A diferencia del dengue y chikungunya, dicha enfermedad provoca dolores articulares con menor intensidad y conjuntivitis seca. Es algo importante que tenemos que destacar, es mucho más benigno, es una enfermedad mucho más benigna que el dengue y la chikungunya. No, en países en donde se han reportado casos, no hay ningún reporte de muertes atribuidas directamente por esta enfermedad. Entonces es una enfermedad realmente benigna. Sí causa molestias, y específicamente la parte de la conjuntivitis, que es lo que puede molestar un poco más, y los síntomas similares al dengue y chikungunya, dolor de cabeza, la parte de dolor tanto atrás de las orejas como en los ojos, y las articulaciones, que es también un síntoma muy característico de estas enfermedades transmitidas por este vector que es el Aedes. Derivado de los cambios climáticos y ante un posible brote del zancudo transmisor, la cartera salubrista se declara en alerta nacional epidemiológica. Pero básicamente lo que nosotros estamos insistiendo es que la población pueda trabajar toda la parte de control de los criaderos. ¿Dónde están esos criaderos? En las pilas, toneles, floreros, inclusive matorrales. Todavía tenemos condiciones climatológicas que nos están dando factores de riesgo para la transmisión tanto de dengue y chikungunya, aunque ya han bajado estas 12 enfermedades. Ahorita con la introducción del nuevo virus Zika tenemos que continuar reforzando todas estas medidas de prevención. A nivel mesoamericano, este es el primer caso del virus registrado por autoridades sanitarias. Se espera el informe epidemiológico de 2 pacientes zacapanecos para confirmar su contagio. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Tras haber alcanzado un acuerdo con autoridades salubristas, volverá a la normalidad el servicio que prestan las consultas externas de la red hospitalaria de provincia. A partir de este miércoles, la consulta externa de la red hospitalaria de provincia, que fue suspendida por médicos residentes, volverá a la normalidad luego de un acuerdo entre autoridades salubristas. El pago de bonos pendientes se hará efectivo a partir de la próxima semana. Se les ha dado prioridad y por instrucciones del señor ministro encabezamos un proceso de negociación que gracias a Dios y la comprensión de ellos hemos podido culminar el día de hoy con acuerdos muy precisos y que estamos en toda la disponibilidad y el afán de poderles cumplir en todo y cuanto a la disponibilidad financiera del ministerio les sea factible. En este tema, si todo va bien y tanto ONSEC como la Tesorería Nacional nos siguen apoyando como lo han venido haciendo hasta la fecha, empezaríamos la semana próxima. Pero recordemos, son casos individualizados, porque algunos sí tienen desde arrastre del 2013, otros problemas 2014. Por aparte, el Hospital Roosevelt continuará con la suspensión de diversos servicios, pues la cartera salubrista trabaja junto a Finanzas en trasladar recursos para la compra de insumos. Bueno, y representantes de los diferentes pueblos indígenas presentaron su agenda de peticiones a las nuevas autoridades de gobierno, en las que sobresalen, por supuesto, el acceso de la tierra, el respeto a las semillas orgánicas, por supuesto, y sobre todo a sus derechos humanos. Se está exigiendo el respeto a la naturaleza, evitar la contaminación ambiental que hay hoy en día por tantos agrotóxicos que usan en aspersiones aéreas, garantizar la agricultura orgánica o agricultura ecológica, ¿verdad? Pero esto no se está llevando al 100% porque hay contaminación ambiental. Entonces, de hecho, como se comentaba, hay una deriva de que la población está consecuentemente enfermándose, ¿verdad?, de tanta contaminación. En los últimos meses los casos de violencia contra las niñas se incrementaron, situación que preocupa a organizaciones sociales, por lo que piden al Congreso legislar a favor de este sector de la población. Organizaciones de sociedad civil requieren a diputados al Congreso de la República legislar a favor de las niñas, tomando en cuenta el incremento de número de casos de violencia sexual en contra de las menores. Luis Hernández, director de APROFAM, dijo que preocupa el número de embarazos de menores de edad, situación que pone en riesgo la salud y el desarrollo físico, mental y social de las niñas.
La sensibilización a la población, la sensibilización a las leyes para el cumplimiento la sensibilización a las autoridades para el cumplimiento de las leyes que vayan en favor de la no violencia a la mujer en términos generales, pero a la niña y al adolescente en términos particulares. A lo largo de los últimos 10, 12 años ha habido una proyección hacia los colegios. Formamos parte del Observatorio de Salud Reproductiva y de la Comisión Nacional de Aprovisionamiento de Anticonceptivos, que es multidisciplinaria, en donde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, con la intención desde la sociedad civil de contribuir y de colaborar para que el término de salud sexual y reproductiva, que no solo es planificación familiar, sino que es mucho más integral, pueda permitir y pueda darle una cobertura adecuada e importante a la familia. Bueno, y la Procuraduría de los Derechos Humanos considera que una de las prioridades para el próximo gobierno es invertir en programas educativos en todos los niveles. La Defensoría de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos considera que las autoridades que asuman el próximo 14 de enero deberán priorizar la educación en todo nivel. Abner Paredes, a cargo de la citada Defensoría, dijo que la educación es el motor de desarrollo. Por ende, si se desea iniciar con la resolución de las diversas problemáticas, se debe asignar más recursos en este rubro. Son grandes retos los que sigue teniendo el Ministerio de Educación. Ciertamente en alguna etapa en los últimos años se ha ido avanzando y por supuesto hay un gran debate en relación al tema de la cobertura y la calidad educativa. Sin embargo, en este gobierno básicamente se está dejando prácticamente con algunos índices en donde el acceso a la educación disminuyó, particularmente en el ámbito de los niveles de preprimaria, primaria, básicos, diversificado, y por supuesto el gran reto sigue siendo para las y los jóvenes el acceso al ámbito universitario. De esa cuenta creemos importante que hay que generar un gran debate en relación al acceso a la educación en el país, ya que no solamente debemos de hablar del acceso a la misma, sino la calidad de esa educación que se está dando. Sin duda alguna hay deficiencias, hay debilidades en el sistema educativo y hay que debatir entonces en relación a esa calidad educativa que se necesita en el país. El derecho a la educación como tal hay que analizarlo desde una perspectiva integral y que está relacionado con hechos que lamentablemente muchas veces no se dan o no se debaten. De esa cuenta también el procurador durante este año hizo un monitoreo en relación al tema de infraestructura educativa, en la cual hemos identificado una situación que es alarmante. Por ejemplo, la falta de maestros, particularmente de educación física, de educación musical. Un concierto con el cual se busca recaudar fondos a beneficio de proyectos que apoyan el desarrollo en las áreas rurales ha sido organizado por la Asociación Civil de Arte por la Educación. Por 12 años consecutivos, la Asociación Civil de Arte por la Educación organiza un concierto que pretende reunir diversos públicos de la población guatemalteca. El evento busca recaudar fondos que beneficien proyectos que apoyan el desarrollo en áreas rurales. Todos los fondos que se recaudan del evento son destinados a becas Merisú, ¿verdad? Y a los proyectos de los rotarios en la cuenca del lago de Atitlán. Las becas Merisú son tanto estudiantiles, ¿verdad? Se han dado a niños, a familias. El propósito es darles una herramienta de educación para que puedan mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Los niños y sus familias también es empleado en la parte psicológica. Los conciertos se realizarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el 8 de diciembre y en Antigua Guatemala el 9. Ambos eventos a partir de las 19:30 horas. Este concierto es la música de George Frederick Handel. Es la historia del nacimiento de Jesucristo, la primera parte de la obra. Y tenemos la primera parte de la obra del Mesías. Y después en el concierto, la segunda parte del programa son canciones navideñas que son muy bonitas y muy alegres. Estamos de vuelta e iniciamos con nuestro último bloque informativo. La gremial de comercialización de productos pirotécnicos presentaron un amparo en contra de la directora de la Dirección de Atención al Consumidor DIACO, debido a que se les prohibió tener algunos productos a la venta.
Comerciantes de juegos pirotécnicos presentaron una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que la decisión de la DIACO de prohibirles venderles ciertos juegos pirotécnicos durante las fiestas de fin de año les provoca un agravio en la economía familiar. Estamos presentando un amparo en contra de la directora de la DIACO por haber tomado ella la decisión de prohibir artefactos pirotécnicos, cuando los únicos artefactos pirotécnicos prohibidos son los canchinflines y los silbadores. Ella se extralimitó en sus funciones y mencionó y lanzó el mensaje a los medios, a muchos de ustedes, diciéndoles que era prohibido vender y consumir. Ella no lo puede hacer, es un abuso. Nosotros somos miles de familias que vivimos todo el año de esto. Este es un patrimonio cultural de nuestro país. Nosotros, como el señor aquí, hemos aprendido este oficio de los padres, de los abuelos. No alguien en cualquier momento puede venir a decirnos qué vamos a vender y qué no vamos a vender. La ley establece que en 24 horas las autoridades de la Corte Suprema de Justicia deben analizar y resolver si realmente existe un agravio que se está provocando de forma directa a los comerciantes de juegos pirotécnicos y, de esa cuenta, otorgarles un amparo provisional. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Bueno, y el juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, fue recusado por el presunto narcotraficante Manfredo Marroquín, alias El Morado. El abogado defensor de Marroquín indicó que la recusación obedece a que el juzgador no realizó ningún pronunciamiento por la captura ilegal de su patrocinado. Manfredo Marroquín, alias El Morado, presunto narcotraficante, a través de su abogado defensor Francisco Izquierdo, recusó al juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Según el defensor, el juzgador no hizo ningún pronunciamiento por la captura ilegal de su patrocinado. Punto toral de detención ilegal. Se desarrolló el proceso intelectivo que no solo la detención ilegal, sino también por puntos torales de tortura, de vejación por parte de supuestas autoridades de lo que es antisecuestro, si no estoy mal, autoridades del Ministerio Público, como es el agente fiscal Manuel de Jesús Catú Chacachi. El juez Gálvez rechazó la acción de recusación en su contra. Esta será conocida y analizada por los magistrados de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, quienes resolverán si el titular de juzgado segundo de alto impacto continúa o no conociendo el proceso de penal de Manfredo Marroquín y otros acusados investigados por el MP por actividades relacionadas con el narcotráfico. Una exhibición personal a favor de la jueza Giselle Reynoso fue resuelta por el juez tercero de lo penal. Reynoso será trasladada e ingresada al área que ocupó la exfuncionaria Roxana Valdetti en el Centro de Detención Santa Teresa. El juez tercero de lo penal, Maynor Moto, resolviendo una exhibición personal a favor de la jueza Giselle Reynoso, ordenó que sea trasladada e ingresada al área que ocupó la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, en la cárcel para mujeres en la zona 18 Santa Teresa. Reynoso está recluida en el centro preventivo zona 17. Su traslado a la zona 18 busca resguardar su integridad física. La jueza guarda prisión preventiva y es investigada por el Ministerio Público por su presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de dinero. Según la acusación del MP, adquirió una propiedad y carros de forma ilícita. El caso de la juzgadora Giselle Reynoso está en la fase de investigación. El juez contralor de proceso, José Eduardo Cojolum, se excusó del caso, indicando que es amigo del abogado defensor. Bueno, y una solicitud para que el Estado de Guatemala realice una investigación sobre la desaparición de Efraín Bámaca fue presentada por la Corte Interamericana de los Derechos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos solicitó al Estado de Guatemala realizar la investigación respectiva sobre la desaparición de Efraín Bámaca Velázquez. Esto sería dado a conocer por los integrantes de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron recusados previo a iniciarse la audiencia. Desafortunadamente nos encontramos con que el día de hoy se presentó una recusación contra los magistrados que conocerían esta audiencia, lo cual
se convierte esto en un círculo vicioso de litigio malicioso, y cuando hablo de litigio malicioso es el consentimiento del sistema judicial también. La recusación en contra de los integrantes de la Cámara Penal será conocida y resuelta por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán la última palabra para definir quién sustituirá a Carol Patricia Flores en el Juzgado A de Alto Impacto. Los análisis de los expedientes recibidos por profesionales del derecho ya se están analizando para determinar quién estará a cargo de la judicatura de alto impacto. El vocero del organismo judicial indicó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán que determinar en pleno quién es apto para el cargo. Los requisitos más importantes es haber fungido como juez de primera instancia por lo menos un año. Y si no fuese de esa manera, tener la característica de elegibilidad que establece la Escuela de Estudios Judiciales cuando ya se cursó el curso de formación inicial para los juzgados de primera instancia. Hemos llegado al final de esta emisión de TN23, agradecemos su preferencia. Claro que sí, lo invitamos a seguirse informando con nosotros porque recuerde, la noticia no se detiene. Hasta pronto. Hasta pronto.